Vamos a empezar con la música de Piazzolla. Es muy difícil para encontrar en internet, hay muy poca cosa libre de derecho de autor, por supuesto. Entonces yo le pedí a mi caro amigo y gran compositor y joven director de orquesta, Lucen Martinus, de hacerme una rapsodia dedicata a los temas más famosos de Piazzolla, con la cual vamos a empezar el concierto, y seguramente ustedes la van a reconocer porque es maravillosa. Vamos a empezar entonces con Astor Rhapsody.
Bueno, ese es un ejemplo de la fuerza, pero si uno piensa en Astor Piazzolla, el sinónimo Piazzolla-tango no siempre funciona. Él, como compositor integral, compuso en todo tipo de género, por muchos instrumentos, pero obviamente tenía una predilección por instrumentos que tuvieran la capacidad de realizar melodía, de cantar. Entre esos instrumentos hay uno que él amaba mucho porque ese instrumento es sinónimo de cantabilidad, que es el violoncello, el cello. De hecho, él escribe una obra bellísima, se llama El Gran Tango, para violoncello y pianoforte, donde pone el cello no solo a tocar las melodías de tango, pero también a hacer el famoso y difícil ritmo del tango. Pero en este caso le voy a tocar una piecita pequeñita, que es algo para que entendamos la sensibilidad artística de Piazzolla y la universalidad del idioma musical de su extraordinario compositor. Un'opera che se uno non supiera che è de Piazzolla, perfectamente la ubicaría tal vez a un autor francés del siglo XX por ser tan delicada. Voy a pedirle a nuestro querido pianista, Herman, que nos acompañe en esta obra.
hermano Iguarala al pianoforte. Muchas gracias. Finalmente el tango empiezan a cantarlo no solo los grandes cantantes de tango, pero también personajes que acaban en las producciones cinematográficas, en los teatros de variedad. Entre tantos, un artista polifacético extraordinario, Carlos Gardel. Un artista polifacético porque Carlos Gardel pasó de los tangos al cinema, al teatro, de manera extraordinaria, y su muerte repentina, caída del avión, llegando a Medellín, donde iba a visitar a su novia, lo consignó de alguna manera al mito. Vamos a tocarle un cuarteto maravilloso de cuerdas para que vean cómo la expresión del tango finalmente conquista instrumentos que en teoría sirven casi solo para la música clásica, pero eso no es cierto. Y van a ver cómo este tango se apodera del cuarteto clásico, que son 2 violines, una viola y un violoncello. Por ejemplo, la viola puede leer en este atril, sin problema, se pone acá. Perfecto. Vamos a tocarle, van a tocarle, porque yo lo aplaudo más bien, un ícono que ha hecho famoso Gardel en todo el mundo, gracias también a la difusión radiofónica, que es Por una cabeza. E la versión para cuarteto. Bueno, típico. Bueno, también le cuento que la storia del tango finalmente tiene un comienzo que es bastante peculiar. Las orígenes del tango son en materia de debate todavía de los musicólogos, pero realmente la análisis que yo pude hacer es un análisis que puede tener un sentido. Después de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 1918, hay una gran emigración. Ahí estamos. Hay una gran inmigración de europeos y sobre todo de italianos que llegan en Latinoamérica con el objetivo de tener un futuro mejor. Y siempre llegan, por supuesto, con su maleta envuelta con una cuerda y, por supuesto, con un instrumento de música, que podía ser un violín, una guitarra, una mandolina. Siempre llevaban con ellos melodías de la ópera lírica, que era el género de moda en Europa en este entonces. Cuando estas melodías de la ópera llegan en Latinoamérica con esos italianos que iban a buscar una tierra donde su idioma no hubiera sido tan distante, entonces Latinoamérica y el Argentina era perfecto porque el español es muy cerca del italiano. En este contexto, prácticamente esta línea melódica malincónica, sensuales y profunda de la ópera lírica se casan inevitablemente con los ritmos africanos que se habían apoderado de Latinoamérica, y en alguna esquina anónima, sin un nombre, sin una fecha específica, nace el tango. Los dejo con esta ejecución bellísima de Por una cabeza del maestro Carlos Gardel.
Andrés Beltrán, Jane Rivas, Dylan Majarés y el maestro José Atencia, el cuarteto Amadeus, que es el cuarteto decimoestable de la orquesta. Bueno, y ahora también Piazzolla no escribe solo música instrumental, pero también música vocal. Y hay una obra con la cual vamos a concluir esta primera parte dedicada al mundo latino, donde uno se da cuenta que no tenían la razón aquellos tanjeros de la vieja guardia que lo acusaban de haber matado el tango. Porque alguien que escribe la maravilla como la que le voy a mostrar ahora, un tango maravilloso que se llama Vuelvo al Sur, de una profundidad en el texto, de una belleza melódica maravillosa, verdaderamente se puede considerar un genio sin tiempo de este género. Y de hecho, a todos aquellos que lo aditaron como el que había matado el tango, como el destructor de las raíces, todos esos compositores de tangos casi se eclipsaron con el tiempo, mientras la figura de Astor Piazzolla cada vez más se posicionó en el imaginario colectivo, y ahora es uno de los autores entre lo más interpretado entre los latinoamericanos en el mundo, y su música logra fascinar todo tipo de público a toda latitud. Nos despedimos en esta primera parte con Vuelvo al Sur, cantado por mi queridísimo amigo tenor Jairo Castro Maestre. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, sin mucho más que decir, esperamos que disfruten esta canción. Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, mi deseo y mi temor. Llevo el sol, un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur. Te quiero.
el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Muchas gracias. Bueno, cambiamos de mundo, ahora nos vamos en Estados Unidos, Norteamérica. Y vamos a hablar de un personaje extraordinario, George Gershwin, de padres rusos que escapan de la Rusia después de la Revolución Rusa del 12 de octubre del 1912, radicado a New York. Supuestamente el papá quiere que él estudie contaduría, ma la atracción para la música es demasiado fuerte. Además porque en el barrio en el cual vivía había muchos clubes nocturnos de jazz. Y entonces George Gershwin en las tardes se acercaba cada vez más buscando trabajo, empezó a trabajar como mesero en esos bares y tuve la posibilidad de acercarse a estos grandes maestros del jazz. Un género que siempre lo fascinó y lo fascinó por esta extraordinaria libertad con la cual estos músicos muchas veces sin partituras adelante podían entretener el público por horas lanzando olas de entusiasmos inimaginables. Buscando el secreto de ese estilo, para él era también la forma de entender un poquito el alma de los estadounidenses nativos y originales, porque él se sentía de segunda generación, porque sus papás eran rusos, de hecho. Y el papá, viendo el talento claro del hijo, obviamente lo pone a estudiar pianoforte, instrumento que él ya había tenido la posibilidad de tocar en casa de un amigo, y él se desarrolla rápidamente como pianista. Tan bueno es y tan buen oído tiene que desde mesero pasa al escenario, pero de manera muy divertida. Tenía un pequeño número, antes que llegaran los grandes jazzistas, lo hacían subir al escenario, se sentaba al pianoforte y hacía melodías típicas de las canciones de la época y de los temas jazz de la época, y quien en el público adivinaba se ganaba pues un trago. Entretenía de esta manera, una memoria prodigiosa, la capacidad, una esponja para captar toda la música que estaba a su alrededor. Finalmente tiene una idea genial, que es la misma que tuvo Piazzolla, y que lo aislaron completamente y lo hicieron objeto de muchas críticas, menos de la de Piazzolla. Decide de acercar esos dos mundos, el mundo de la música clásica occidental con la música jazz. Pero ¿cómo hacerlo? Porque una de las características típicas del jazz es su extrema libertad. Los jazzistas poco le interesa respetar el tiempo, no le interesa en lo más mínimo tocar la nota que tienen escrita. De hecho, los jazzistas tienen escrita solo un guioncito, 3-4 notas, desde las cuales se desprende su improvisación, que es el fuerte del jazz. Siendo esta la característica principal, esta característica de improvisar, ¿cómo hacerlo nel marco preciso, matemático,
arquitectónico nella composizione classica. Eso fue el reto de George Gershwin, el quale supera brillantemente con un'idea. Scrive una pieza para piano y orquesta que se llama la Rapsodia en Blue, blue en inglés azul, que hace referencia también al blues, que es uno estilo estadounidense melódico que desde el cual también se desprendió una rama melódica del jazz. ¿Qué hace él? Escribe una introducción para orquesta como si fuera música clásica. Obviamente, como se trataba de una pieza en homenaje al jazz, ustedes van a oír que en esta introducción, esta intervención orquestral, siempre se encuentra muy presente el tema de los vientos, de los brasses, entonces pues el trombón, las trompetas sobre todo, que eran instrumentos muy presentes en el mundo del jazz. Se oye el instrumento casi que ícono del jazz, que es el saxofón, que él pone en partitura. Casi nunca un saxofón en ese entonces se había atrevido a aparecerse en un contexto clásico. Y la parte de improvisación se la deja al pianoforte. Entonces coge la obra y hace una introducción con la orquesta, a la cual sigue el piano, que coge el tema de la orquesta y empieza a improvisar, a modificar, a transformar. Llega a la orquesta y propone otro tema. Interviene el piano, siempre solo, con este tema y empieza a improvisar y a divagar. Finalmente, nuevamente llega la orquesta que se encuentra con el piano y ya crean juntos un final donde se juntan esos dos mundos, el jazz con la música clásica, en un final triunfal. Con esa pieza cerramos el concierto de esta noche, bellísimo. Antes le tengo una invitación muy especial. 19 y 20 de noviembre tenemos la tercera edición del Festival Santa Cecilia. Santa Cecilia es la patrona de la música. Entonces el título del festival es el Festival de la Buena Música. ¿Por qué? Suponemos nosotros que existen solo dos tipos de música. Música buena y música mala, en todos los estilos. Hay música buena y mala en la música clásica, hay música buena y mala en la música popular, folclórica, moderna, comercial. Entonces, el día 19 lo dedicamos a lo mejor de todos los géneros que se encuentran en la música clásica. Del concierto para violino orquesta, a la ópera lírica con un bajo imitado famosísimo, a una pieza para oboe y orquesta, que son piezas que casi nunca se oyen. Y el día 20, el día siguiente, vamos a hacer un paseo por todos los géneros musicales folclóricos, populares y modernos. Vamos desde el bolero, a la bachata, a la salsa, a la ranchera, al pop, a la balada. Hay para todos gustos. Entonces, 19 y 20 los espero por un festival de Santa Cecilia, el Festival de la Buena Música, que seguramente le encantará. Ahora presento nuestro pianista solista, el maestro Carlos Ceballos, querido amigo, gran maestro, que nos va a deliciar con esta obra icónica, Rapsodia en azul de George Gershwin. ¡Bravo, Carlos!